está relacionado un poco con lo que hemos visto, ¿no? La parte de digestión. Acá, ¿qué es lo que se describe en la figura que se muestra? Se ve la figura del cuerpo humano y se ve el sistema digestivo, ¿no? Y además de eso, de ahí vemos diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, la boca, el estómago, el intestino, ¿no? Todo forma parte del sistema digestivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del proceso de la digestión? Así como hablamos que las proteínas se tienen que digerir por enzimas como la tripsina, la pepsina, la quimiotripsina, igualito, acá hay una serie de enzimas, pero ya no son enzimas específicas para los sustratos de proteínas, sino estas son enzimas para los carbohidratos. Y por ejemplo, como vemos en la boca, vemos el proceso de digestión que inicia, ¿no? Pero la digestión es mínima, pero igual inicia en la boca, ¿no? ¿Con qué enzimas? La amilasa salival. En el estómago hay otras amilasas, pancreática, y en el intestino hay otras maltasas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad o el objetivo es que tenemos una molécula compleja, así como teníamos bloques de aminoácidos que formaban una proteína compleja, ahora vamos a tener bloques de estos de acá que van a ser los monosacáridos. Esto sería un polisacárido, el almidón, ¿no? Por ejemplo, el almidón de los tallarines, el almidón de las papas, capaz una causa, ¿no? Y estos de acá se degradan, pero ya no se degradan en péptidos, ¿no? Ni en aminoácidos, sino se van a degradar en monosacáridos o en disacáridos. Ahora, ¿cuál es el monosacárido más importante? El que varias veces mencionamos, comienza con glu, ¿no? Hablamos de la glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, ¿no? Y esto justo radica en que la glucosa es muy importante, porque por ejemplo, cuando hablamos de aminoácidos, mencionamos aminoácidos glucogénicos, ¿no? ¿Qué quiere decir aminoácidos glucogénicos? Que todo se centra en la glucosa, ¿no? Es un metabolito muy importante, así como podemos decir la energía es importante. ¿Por qué nucleótido? Por el ATP. Cuando hablemos del transporte de nitrógeno, ¿por qué el transporte de nitrógeno es importante? Por la glutamina, ¿no? Principalmente. Y cuando hablemos del metabolismo de los carbohidratos, tenemos que hablar entonces de este monosacárido llamado glucosa. Ahora, ¿qué ruta metabólica es necesaria para su degradación? Vamos a ver ahora el proceso de la degradación de la glucosa, ¿no? Que se denomina glucólisis. Entonces hoy día vamos a ver un poco de definición, vamos a ver de generalidades sobre carbohidratos, vamos a ver de cómo se clasifican, por ejemplo, un monosacárido, la glucosa, ¿no? Un oligosacárido es algo intermedio, ¿no? Así como vean oligopéptidos, hay oligosacáridos, y así como hay proteínas, acá vamos a hablar de polisacáridos, ¿no? En el caso de los carbohidratos. Luego vamos a hablar de este proceso de digestión por medio de las enzimas amilasas, transporte, una vez que ya se encuentra en forma de monosacárido, hay que transportarlo en las diferentes células o tejidos y cómo se absorben, ¿no? Por medio del epitelio intestinal, ¿no? En las microvellosidades. Para el metabolismo, hablamos de esa ruta metabólica de la glucosa, ¿no? Es decir, una glucosa hay que romperla en diferentes subproductos o metabolitos. ¿Por medio de qué? Por medio del proceso denominado glucólisis o glicólisis, ¿no? Es lo mismo. Y cómo se regula hormonalmente este proceso y algunas conclusiones para acabar. Tenemos que entonces explicar el proceso de digestión, la absorción exógena, producto de la dieta, y algunas rutas metabólicas importantes, ¿no? Y cómo se regulan. Vamos a ir por los principios de qué es un carbohidrato, con qué otro nombre lo conocemos. Cuando hablamos de carbohidratos, también se puede hablar de hidratos de carbono. Es lo mismo, ¿con qué otro nombre? Un sinónimo de hidratos de carbono puede ser glúcidos también. Glúcidos o sacáridos también es otro nombre para referirnos a lo mismo, ¿no? Todos son sinónimos del mismo concepto, que son el grupo de los carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato? Cuando hablamos de átomos de la vida, hablamos de CHOM, pero en este caso de los carbohidratos vamos a hablar de esto de acá. Es una cadena de hidrocarburos que contiene moléculas de oxígeno.
¿En qué proporción se encuentran estos tres átomos? Vamos a ver que 1, 2, 1, ¿no? Quiere decir que la cantidad de oxígeno y la cantidad de carbono se encuentran en la misma proporción. Sabemos que el carbono es tetravalente, ¿no? Por lo tanto, el carbono al ser tetravalente siempre se cumple que está unido a 4 tipos de átomos, ¿no? Y se complementan con esos átomos de hidrógeno. Por eso es que es más abundante. También los carbohidratos están formados por esta proporción de 1, 2, 1, ¿no? Así como ven. Y la unidad básica, el bloque más simple, si las proteínas, la unidad más básica es el aminoácido. Ahora cuando hablemos de los carbohidratos, vamos a hablar de los monosacáridos. Mono quiere decir que es uno, ¿no? Un sacárido. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los carbohidratos? Una clasificación general, así como había clasificaciones de aminoácidos, ahora vamos a ver clasificaciones de carbohidratos. Vamos a clasificarlos de acuerdo a su grupo carbonilo en aldosas y cetosas. Aldosas son los que vienen del grupo funcional en química, que viene aldehído, del grupo aldehído. Y cetosas viene del grupo cetona, ¿no? Esa es una diferencia. Además de que tienen esos grupos funcionales, vamos a decir que son polihidroxilados o tienen hidroxilos múltiples. El grupo hidroxilo es el grupo OH. Entonces todos los carbonos que van a formar estos carbohidratos contienen OH. Por eso vamos a decir que está polihidroxilado. Ahora vamos a ver la estructura química de ambos grupos generales. El grupo de las aldosas tiene que tener el grupo aldehído. ¿Dónde lo contiene? Es un grupo carbonilo, pero que se encuentra en el extremo de la cadena hidrocarbonada. Como en el extremo de la cadena carbonada se completa con un hidrógeno, este es el grupo aldehído, ¿no? Y los carbohidratos que tienen este grupo carbonilo en su estructura se llaman aldosas, ¿no? ¿Cuál es el otro grupo? El otro grupo es cuando el carbonilo, este grupo de carbono unido con doble enlace con oxígeno, no está en un extremo de la cadena, sino está en una parte intermedia de la cadena. Si se encuentra el carbonilo en una parte intermedia de la cadena, vamos a decir que este de acá es una cetosa. Esa es la clasificación. Además de eso, vemos que la definición de carbohidratos le decía que es una cadena hidrocarbonada que tiene un grupo carbonilo, dependiendo si es aldosa o cetosa, y que además es polihidroxilado. ¿Qué quiere decir que polihidroxilado? Que todos los carbonos que forman la estructura tienen hidroxilos, ¿no? OH. Todos tienen OH. Todos los carbonos tienen OH, entonces es polihidroxilado. Esto de acá se llama, esta estructura que vemos lineal, se llama proyección de Fischer. No es la representación real de químicamente cómo se encontrará un carbohidrato, sino esto de acá es una representación para entender un poco de la estructura, ¿no? Pero no quiere decir que esta es la representación real, sino solo es una proyección, ¿no? Para ponerle en un plano cómo se vería. Y en esta proyección de Fischer no es lo mismo colocar el hidroxilo a la derecha que colocarlo a la izquierda. Quiere decir que tiene una ubicación diferente. Por eso vamos a diferenciar, vamos a hablar de enantiómeros, ¿no? O imágenes especulares. Vamos a hablar del enantiómero D o dextrógiro y el enantiómero L. Entonces, una molécula de carbohidrato, como no es lo mismo colocar el hidroxilo a la derecha que a la izquierda, va a depender del carbono 5. ¿Por qué resaltamos el carbono 5? Porque al ser esta una proyección sabemos que no es la representación real. Como no es la representación real, ¿cuál sería la representación real? Sería cuando este hidroxilo del carbono 5 reaccione químicamente con el carbono 1. Cuando reaccione químicamente con el carbono 1 se va a formar una estructura cíclica, que es la estructura más real, ¿no? Que de un carbohidrato. Los carbohidratos no se encuentran normalmente linealmente. Y acá, ¿qué es la diferencia entonces? Pues resaltamos el carbono 5, porque el carbono 5 es el que va a reaccionar químicamente con el carbono 1 para formar una estructura cíclica. Cuando el hidroxilo se encuentra en la parte derecha,
derecha decimos que es una D-glucosa. Y cuando se encuentra en la parte izquierda de hidroxilo es una L-glucosa. Ahora vamos a la clasificación. Aparte de agruparse de manera general como aldosas o como cetosas, se pueden clasificar de acuerdo a la longitud de la cadena. De acuerdo a la longitud, vamos a decir que son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. A los monosacáridos vemos que están, puede ser que sea una aldosa, puede ser que sea una cetosa, pueden contener varios grupos OH y de acuerdo al número de carbonos también los puedo contar. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos se va a llamar una triosa. Si tiene 4 carbonos se va a hacer una tetrosa. Si tiene 5 carbonos y así sucesivamente. Entonces puedo hacer combinaciones, ¿no? Incluso si tiene un aldehído y tiene, por ejemplo, 5 carbonos, sería una aldopentosa. Si tiene, por ejemplo, 5 carbonos y es una cetosa, sería una cetopentosa, ¿no? Podría hacer combinaciones para hablar sobre un poco más exacto. Acá tenemos esa clasificación, entonces vemos que triosa quiere decir 3 carbonos, tetrosa 4, ¿no? Así como hemos visto. Y acá tenemos la parte del número de carbonos, podría ser de acuerdo al grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la cadena, se denomina aldosa, y se encuentra en una parte intermedia de la cadena, es una cetosa. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, tenemos a esta de acá que hemos resaltado. Esta es de 6 carbonos, tenemos a la que hemos dicho, ¿no? Que es la principal, es la glucosa, ¿no? Entonces la glucosa, ¿qué sería? Una aldohexosa. La glucosa es una aldohexosa, pero no es la única aldohexosa, también existe la lactosa y de 6 carbonos tenemos a la fructosa, ¿no? El dulce de las frutas, ¿no? El dulce de las frutas. Y también tenemos otra, pero vamos a estudiar entonces principalmente la glucosa y algunos derivados. Entonces estas son sus estructuras en la proyección de Fischer. Como ven, por ejemplo, cuando se encuentra a la derecha, hablábamos que era uno de tipo D, ¿no? Un enantiómero de tipo D, igualito acá. Siempre tenemos que ver el último carbono, ¿no? Este es el igualito del tipo D. Y como ven, todos el hidroxilo del último carbono, o el 5, que es el que va a reaccionar, está a la derecha, ¿no? Por eso todos son enantiómeros de tipo D. De esa manera puedes diferenciarlos con el carbono, el penúltimo carbono. En este caso, este sería el penúltimo carbono y en este caso este sería el penúltimo carbono. Para todos, el penúltimo carbono, la posición del OH me dice qué tipo de enantiómero es. Aldehído es el nombre del grupo químico, pero cuando hablamos de carbohidratos ya hablamos de aldosa. El grupo químico es aldehído, pero carbohidrato es una aldosa. Esa es la diferencia. Igualito, cetosa ya estoy hablando de un carbohidrato, ya no estoy hablando del grupo químico. Ahora vamos a ver algunos epímeros, que es cuando el carbono 5, que es el reactivo, el que va a formar el ciclo, no hay ninguna variación. Como ven, todo es muy similar. Por ejemplo, al menos entre el primero y el segundo es casi lo mismo, ¿no? Solo varió el hidroxilo, pero de otra posición, que no es la que va a formar el ciclo. Eso va a ser un epímero. ¿Cuáles son sus propiedades? De este de acá, sabor dulce, son solubles en agua, se cristalizan y se reconocen por su capacidad de reducir agentes oxidantes. Y un efímero, no es en el penúltimo carbono o el carbono 5 en que cambia la posición del hidroxilo, sino en otra posición. Ahora vamos a la otra clasificación de los oligosacáridos. Oligo, así como hay oligopéptidos, hay oligosacáridos. Un sacárido, pero estos de acá tienen un rango, ¿no? ¿Cuál es el rango? Si tienen entre 2 a 10 monosacáridos, vamos a hablar de un oligosacárido.
los más abundantes de los oligosacáridos son los disacáridos. Luego, depende del enlace glucosídico, ¿no? Acá ya no se habla de enlace peptídico. Para los monosacáridos, al unir uno con otro, vamos a hablar de enlace glucosídico. Así. Entonces, cuando se une un monosacárido con otro, ya forma un enlace glucosídico y se forma un disacárido. Este es un enlace covalente entre dos tipos de monosacáridos. Y los más abundantes son por ejemplo, un ejemplo de disacárido podría ser el azúcar común. El azúcar que utilizan para endulzar sus bebidas es un disacárido, se conoce como sacarosa. Y tenemos acá otros ejemplos, ¿no? De más de dos, un tri, tetra, ya depende del número de sacáridos. Les tienen una idea. Si dicen tri, quiere decir que se han unido 3 monosacáridos. Si dicen tetra, quiere decir que se han unido 4 monosacáridos. ¿Y por qué son importantes estos de acá, estos pequeños oligosacáridos? Porque se pueden conjugar con proteínas y lípidos, ¿no? Y forman, si es con proteína, se llama glicoproteína, y si es con lípidos, se llama glicolípidos. Entonces, por ejemplo, no vemos que se conjugue un polisacárido con una proteína, ¿no? Porque es demasiado grande, tiene otra función. Vamos a ver luego la importancia de los oligosacáridos en el destino de las proteínas o en el destino de los lípidos, que determina cierto tipo de función. Acá tenemos estos disacáridos, ¿no? Por ejemplo, vemos un monosacárido. Como vemos, acá ya no vemos como proyección de Fischer, ¿no? Ya no lo vemos así en forma lineal, sino el carbono 5 ha reaccionado químicamente con el carbono 1 y se ha formado un ciclo, una estructura cíclica. Y como ha atacado al carbono 1, o el carbono donde se encontraba el carbonilo, porque en caso de las aldosas el carbono 1 es donde se encuentra el carbonilo, pero en caso de las cetosas no era el carbono 1 donde se encontraba el carbonilo, sino el carbono 2, ¿no? Entonces, al atacar químicamente el carbonilo, por eso el oxígeno del carbonilo ahora va a formar parte del ciclo. Acá vemos este oxígeno, es el oxígeno del carbonilo, que va a formar parte del ciclo. Y acá tenemos la molécula de la glucosa, y acá tenemos otro monosacárido llamado fructosa. Y acá tenemos este azúcar común, ¿no? Que es este disacárido conocido como sacarosa. Producto del enlace glucosídico, es decir, este de acá, OH, reacciona con este OH en medio de cierta enzima, se va a liberar una molécula de agua, ¿no? Es una reacción entonces de condensación. La reacción de condensación se dice cuando se forma un enlace covalente entre uno y otro, y justo por eso este H que representa, que se va a perder, y este OH también que se va a perder. Y si suman este H con este OH, se va a dar la molécula de agua, ¿no? Que se va a liberar producto de la formación del enlace glucosídico. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del enlace glucosídico, hay que señalar el tipo de anómero. Anómero es la palabra que se utiliza para describir la localización tridimensional del primer hidroxilo, porque de todos los hidroxilos que tienen, todos los hidroxilos no tienen la misma importancia. El más importante, o el que determina la formación del enlace glucosídico, va a ser el hidroxilo que se encuentra en el carbono 1. ¿Cuál es el carbono 1? Este de acá. ¿Cómo identifican que ese es el carbono 1? ¿Por qué este de acá no será el carbono 1? ¿O por qué no este de acá? Se identifica que es el carbono 1 porque va a ser el que se encontraba unido al carbonilo. Entonces, si este es el oxígeno y este es el del producto del carbonilo, al formarse el ciclo, el que se encuentra unido a dos oxígenos, normalmente es el carbono 1, ¿no? Y por eso de acá, en esta estructura de este disacárido llamado maltosa, acá vamos a ver uno de los átomos de carbono que forma este ciclo está unido a dos oxígenos, ¿no? ¿Cuál será? ¿Este de acá? No, porque este de acá no es el carbono 1, porque este está unido a un carbono, a otro carbono y solo a un oxígeno, tiene que estar unido a dos. Entonces este de acá tampoco, porque este solo está unido a un oxígeno. Este de acá solo está unido a uno. En cambio, si vemos este de acá, está unido a dos oxígenos, ¿no?
uno del carbonilo, que se utilizó para formar el ciclo, y el otro del OH, ¿no? El OH que se encontraba libre. Entonces, por eso sabemos que este es el carbono 1. Igualito cuando vamos a esta parte, igualito de acá, ¿cuál sería el carbono 1? El que va a estar unido a dos oxígenos. Un oxígeno es el del carbonilo y el otro oxígeno es del OH del carbono 5, que va a atacar. Entonces, si analizan carbono por carbono, bueno, este no es un carbono, ¿no? Este es un oxígeno. Es decir, carbono por carbono. ¿Cuál carbono está unido a dos oxígenos? Que lo identifiquen va a ser su carbono 1. Entonces, si lo analizan, van a ver que este de acá es el carbono 1. ¿Por qué? Porque está unido al oxígeno del carbonilo y al OH del carbono 5, ¿no? Que atacó para cerrar el ciclo. Y ahora vamos a ver cómo entender esto de acá. Acá dice alfa 1,4. Primero hay que hablar de los anómeros. Anómeros es la palabra que se utiliza para identificar el OH en qué posición se encontraba. Se encontraba en el carbono 1 por encima o por debajo. Cuando el OH se coloque por debajo, vamos a decir que es alfa. Si el OH se coloca por arriba, vamos a decir que es beta. Esa es la denominación para diferenciar alfa y beta. Entonces voy a decir que este de acá es un anómero de tipo alfa. ¿Por qué? Porque imagínense que este de acá es la glucosa, ¿cierto? Este es la glucosa, ambos son lo mismo. Significa el OH ¿dónde se encuentra? En el carbono 1, ¿por arriba o por debajo? Cuando se encuentra por debajo el OH, vamos a decir que es anómero de tipo alfa. Si el OH se hubiese encontrado por arriba, por ejemplo, luego podremos ver otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, acá miren, el OH se encuentra por arriba, ¿no? Entonces este no es alfa, este será beta. Este es lo que diferencia uno y otro. Y lo que tienen que concentrarse en la posición del OH no es en todos los carbonos, sino en el carbono 1. Acá no me importa que el OH esté arriba, por eso no voy a decir que este de acá es beta, ¿no? Tanto acá, este de acá, a ver, este de acá no determina que sea beta y este tampoco determina que sea alfa. El único OH que va a determinar el anómero va a ser el OH del carbono 1, los otros no importan, los otros no importan. Por ejemplo acá, este de acá el OH se encuentra arriba, acá este OH se encuentra abajo, ¿no? Y podrías pensar, pero si se encuentra por abajo será este alfa y este beta, no importa, lo único que va a importar es el carbono 1. ¿Cuál es el carbono 1 de todos estos? Este, y como se encuentra por debajo, ¿qué tipo de anómero será? Alfa. Entonces, esta primera letra, alfa y beta, lo que me define es el tipo de anómero, que puede ser alfa si se encuentra por debajo o beta. Ahora, los números me va a indicar de dónde inicia en el primer monosacárido y con cuál átomo de carbono se va a unir en el segundo. Siempre inicia por el carbono 1, así que siempre van a poner alfa o beta según corresponda 1. Entonces, porque el enlace glucosídico es este de acá. Este es el enlace glucosídico. Y dice que comienza en el carbono 1 y va al carbono 4 del segundo monosacárido. Este es el carbono 4. ¿Por qué es el carbono 4? Porque ya habían identificado que este es el 1, ¿no? Entonces cuentan 1, 2, 3, 4. Entonces este sería el enlace glucosídico alfa 1, 4, ¿no? Ahora, ¿por qué encontré en esta dirección 1, 2? ¿Por qué no puede ser por esto de acá? Porque acá esto de acá no es un carbono, ¿no? Este de acá es un oxígeno. Tenemos que ir por la línea de los carbonos, la cadena carbonada más larga, y con 1, 2, 3, 4. Y de esa manera identifican el tipo de enlace glucosídico. Por ejemplo, en el segundo es lactosa, ¿no? ¿Qué tipo de enlace glucosídico se encontrará? Alfa, beta, ¿y de qué número a qué número iría? Beta 1,4, exacto. Exacto, beta 1,4. Ahora, esto está formado por la lactosa y por la glucosa, ¿no? Acá fue un poco sencillo porque ya estaba numerado, ¿no? Pero en el examen puede ser que no esté numerado, no va a estar numerado. ¿Y por qué este de acá es beta? Porque el OH está para... Bueno, acá no hay ningún OH, ¿no? Más o menos se puede intuir por la posición en cómo ponemos el enlace glucosídico. Acá vieron que el enlace glucosídico estaba como por debajo, ¿no? Así que si yo realizara una reacción de hidrólisis y rompiera este enlace glucosídico, el oxígeno iría para acá.
y el otro OH viene producto del agua, ¿no? Sí, quiere decir que esto lo rompo por una reacción de hidrólisis, tengo un H y un OH. Este de acá, si este oxígeno va para acá, solo le faltaría un hidrógeno, ¿no? Y el OH iría para acá, ¿no? Y ambos tendrían su respectivo OH, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que entonces que este será de tipo beta, ¿no? Porque el OH iría para arriba. Igualito este es el carbono 1, ¿no? Y el OH va para arriba. Entonces, con eso ya diferencian anómeros de tipo alfa de anómeros del tipo beta y cómo identificar el tipo de enlace glucosídico, ¿no? Cuando vean alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4, beta 1,6, ¿no? Hasta ahí vamos bien, pero continuamos. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Vamos a ver que acá tenemos ejemplos. Como mencionamos, los disacáridos son los más importantes, son los más abundantes de todos los olivos. Tenemos el azúcar de la malta, el azúcar de la leche y el azúcar común, ¿no? Y cómo estos de acá se dividen en sus respectivos monosacáridos. Ahora, ¿cómo ocurre esto de acá? Por medio de las enzimas, ¿no? Enzimas como las amilasa salival, amilasa pancreática. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué de común tienen los tres? Glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa va a ser el monosacárido más importante para las reacciones bioquímicas. El primero se llama enzima maltasa, la segunda es la lactasa y la tercera es la sucrasa. Ahora vamos a ver que una vez que tenemos estos monosacáridos, estos de acá representan las vellosidades intestinales, el intestino delgado. En la parte abdominal tenemos el torrente sanguíneo y acá tenemos el lumen, ¿no? Este lumen, estos entonces serán los enterocitos. Esto de acá es una microvellosidad y acá habría un enterocito, otro enterocito y así una serie de enterocitos. Ahora, estos enterocitos hemos graficado grande para que se puedan ver estas proteínas transportadoras de glucosa o de monosacáridos en general. Vamos a ver que hay varios GLUT, que de estas GLUT lo que van a hacer, acá vemos en la GLUT número 5, la GLUT número 2, cada una transporta los monosacáridos, ¿no? Vamos a ver que entran por acá, por ejemplo, fructosa, está representado con el color celeste, y vemos como el 5 pasa, y luego para pasar al torrente sanguíneo hay otro receptor. Significa que se utilizan ciertos receptores, ¿no? Y estos GLUT son importantes, ¿no? Porque ciertas enfermedades se asocian, así como hemos visto que hay mutaciones en ciertas enfermedades, podrían haber también alteraciones en ciertas enfermedades. Y los receptores no solo se afectan por las mutaciones, sino también por enfermedades infecciosas. También enfermedades infecciosas, bacterias, virus, hongos o hasta parásitos pueden afectar los receptores. Pero normalmente ponemos el ejemplo de la mutación porque es como un poco más sencillo, ¿no? Y por ejemplo el receptor para la glucosa es este de acá, es el GLT1, y para transportar, es decir, para que salga la glucosa, pase toda esta célula y llegue al torrente, se utiliza otro tipo de receptor. Ahora vamos a hablar de los oligosacáridos. Ya dejamos los monosacáridos, ahora vamos a hablar de los oligos. ¿Cuál es la importancia de los oligos? La señalización. Pero para los oligos hemos dicho que se pueden unir covalentemente con proteínas o lípidos, ¿no? ¿De qué manera? Formando estos enlaces N-glucosídico o O-glucosídico. ¿Qué se diferencia? Dependiendo del tipo de aminoácido. Dependiendo, por ejemplo, hay aminoácidos que en sus cadenas laterales tienen nitrógeno. Si un aminoácido en su cadena lateral tiene nitrógeno, por ejemplo, lisina, podría unirse con esta cadena lateral de la lisina, podría unirse con un oligosacárido y formar este enlace N-glucosídico con un grupo RIDA. Acá tenemos el ejemplo de la asparagina. Acá tenemos una proteína, ¿no? Esta es una proteína y esta forma la cadena del aminoácido de la cadena lateral. En la asparagina vamos a tener este grupo amino que se encontraba en la cadena lateral. Por acá la proteína. Esto de acá este monosacárido puede unirse covalentemente formando un enlace N-glucosídico que es similar a un grupo amida.
Un grupo amida es la unión de un grupo carbonilo con un grupo de nitrógeno. Este enlace de nitrógeno con el carbonilo se le conoce como amida. Y de esa manera puede identificarse. Este es mediante un enlace N-glucosídico, pero hay aminoácidos que son hidroxilados, ¿no? Como la serina, por ejemplo. Y estos, como se unen estos, también pueden unirse, ¿no? Pero por un enlace O-glucosídico. Es decir, en vez de que ocurra esto de acá, podría ocurrir algo parecido como esto de acá. Acá tenemos un carbohidrato y ya no formaría el enlace amida, ¿no? Porque amida se considera como nitrógeno. Acá tenemos este enlace con oxígeno. Y este sería un enlace O-glucosídico. Y también se puede unir a lípidos por medio del enlace O-glucosídico de los grupos OH de los lípidos. ¿Cuál es vamos a ver que la unión y estructura no depende del grupo reductor. Lo del grupo reductor depende de no le expliqué, pero lo del grupo reductor va más o menos por acá. Para identificar el grupo reductor, o si un monosacárido o un disacárido es reductor o no es reductor, quiere decir, cuando habla de la palabra reductor, quiere decir que es reactivo, que mantiene cierta grado de reactividad. Como hemos visto, estas cadenas de monosacáridos pueden crecer, ¿no? Es decir, reaccionan químicamente y se forman primero disacáridos, luego oligosacáridos y luego un polisacárido. La capacidad reductora o no depende de la capacidad que pueda crecer la cadena. Hay veces en que pierde todo su poder reductor, solo queda en forma de disacárido. ¿Y cómo identifico si un monosacárido es reductor o no? Depende del OH libre en el carbono 1. Por ejemplo, cuando vemos en la maltosa, vemos que este de acá, el carbono 1, ya no tiene ningún OH disponible. ¿Por qué? Porque el OH lo consumió en el enlace glucosídico. Sin embargo, cuando vemos al segundo monosacárido y identificamos el carbono 1, vamos a ver que hay un OH libre en el carbono 1. Esto quiere decir que este disacárido conserva su poder reductor. Este OH puede reaccionar con otro monosacárido y formar otro enlace glucosídico, ¿no? Y de esa manera seguir creciendo. Entonces, con eso identifico el poder reductor para este tipo de disacárido, ¿no? No sé si tengo... la sacarosa. Ahora vamos con la sacarosa. Ahora analizo el poder reductor de la sacarosa. La sacarosa tendrá algún OH disponible en el carbono 1 para que pueda seguir creciendo la cadena. Tendría que identificar primero el carbono 1. ¿De dónde está el carbono 1? Acá este es el carbono 1 para este de acá. Para este monosacárido. Ahora, ¿dónde está el carbono 1 para acá? El carbono 1 es este. Este es el carbono 1, porque está unido a este oxígeno y a este oxígeno. Pero este carbono 1 no tiene ningún OH disponible, como este de acá, como este ejemplo de la maltosa, ¿no? Quiere decir que esto perdió su poder reductor. Quiere decir que esta cadena, por más que yo le coloque un monosacárido, no va a seguir creciendo. Ahí se limitó, perdió todo su poder reductor, perdió el único OH disponible y pues entonces no va a seguir creciendo. En cambio, estas que conservan el poder reductor, es decir, los grupos OH disponibles en el carbono 1, pues pueden seguir creciendo como oligosacáridos. Esa es la definición de poder reductor. La unión y estructura del oligosacárido son de tal manera que no presentan ningún grupo reductor libre. Grupo reductor libre ya saben que son los OH disponibles en el carbono 1, ¿no? Entonces esto de acá crece hasta cierta longitud nomás. Crece hasta cierta longitud nomás. Suele formar entonces monosacáridos como D-glucosa y estos ejemplos, galactosa, manosa, N-acetilglucosamina. Y esto es importante porque entonces limita el crecimiento de los oligosacáridos. No se forma cuando reaccionan con estos, cuando reacciona un monosacárido con una cadena proteica o con algún lípido, sea por enlace O-glucosídico o por enlace N-glucosídico, se pierde su poder reductor y ya no puede formar cadenas más largas. Se pierde el poder reductor. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Vamos a ver que estos oligos se unen a proteínas o lípidos y vamos a ver cuál es
¿Qué importancia tiene, ¿no? ¿Cuál función? ¿Por qué se forma ese enlace glucosídico o N-glucosídico? Vamos a ver que tiene una función estructural. La presencia de estos oligos permite el plegamiento correcto de las moléculas como las inmunoglobulinas. Entonces vamos a decir que una vez que se sintetizó las proteínas en los ribosomas, se realizó el proceso de traducción y una modificación post-traduccional. Ya hemos analizado la modificación post-traduccional de ubiquitina. Ahora vamos a introducir una nueva modificación post-traduccional conocida como la glucosilación. La glucosilación puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser de tipo N, glucosídico, o de tipo O, glucosídico. Y eso ayuda al plegamiento correcto de las moléculas. No solo entonces el plegamiento depende de las cadenas laterales, ¿no? Sino también depende de las modificaciones post-traduccionales, como en este ejemplo tiene función estructural en el caso de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que nosotros producimos en nuestras células plasmáticas, entonces dependen de los oligosacáridos que yo le he unido, ¿no? Para su correcta conformación, ¿no? Esa es la función estructural. Otra función de esta unión glucosídica: determina el destino de la proteína. Es decir, no solo me determina la conformación, sino de acuerdo al tipo de oligosacárido que yo coloque, me va a decir si, por ejemplo, la proteína va a ir a la membrana celular, si va a ser secretada fuera de mi célula, o si va hacia un organelo, ¿no? Puede ser que yo le pongo una señal por medio de estos oligosacáridos para que vaya a la mitocondria, por decirlo. ¿Cómo saben las proteínas a dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es la señal? ¿Quién les avisó? Lo que les avisa es los oligosacáridos que se unen a las proteínas, ¿no? Por estos enlaces glucosídicos. De esa manera la proteína, cuando se sintetiza, sabe, ¿no? Tengo que ir al endosoma, tengo que ir a la membrana, tengo que ir al núcleo, puede ser, ¿no? Porque todas estas reacciones ocurren afuera, no ocurren en el núcleo, ocurren fuera, toda esta traducción. Y esta glucosilación lo que le permite es saber hacia dónde se va a dirigir, si me voy al lisosoma, si me voy, no sé, al núcleo, si me voy a la mitocondria. Esa es la segunda función de los oligosacáridos. Y luego acá hay otros residuos de esto conocido como ácido siálico, que aportan cargas negativas y lo protegen de la acción de proteasa. Este es un tipo de receptor muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la gripe. La gripe, ¿por qué se da? Porque los virus tienen receptores justo para este tipo de oligosacáridos, ¿no? Conocidos como ácido siálico, que normalmente lo protegen de proteasas, pero también tienen la función de ayudar a que infecte la célula. Es decir, un virus puede reconocer el ácido siálico e infectar la célula, ¿no? Y por eso tenemos esa consecuencia. Pero normalmente lo que hacen es que lo que ocurre el ácido siálico, nosotros no producimos ácido siálico para enfermarnos, ¿no? Nosotros producimos ácido siálico para que nuestra proteína tenga un tiempo de vida. ¿Cómo evito de que la proteína extender su tiempo de vida? Normalmente le ponemos ácido siálico, es decir, estos oligosacáridos en una determinada longitud, y de esa manera no se degradan, ¿no? Por eso le dice que lo protege de las proteasas. Entonces, esa es la tercera función. Entonces, para resumir, le ponemos 1 para el plegamiento correcto, usando una modificación post-traduccional conocida como glucosilación, que puede ser de dos tipos: de tipo O, si se une a aminoácidos hidroxilados, o de tipo N, ¿no? Si hay aminoácidos básicos en la cadena lateral. La segunda función de los oligosacáridos es que dirige el destino de la proteína una vez sintetizada, a qué parte de la célula se va a unir, ¿no? O también puede ser que se vaya a un producto de excreción, ¿no? Que se libera, por ejemplo, puede liberar cierto factor de crecimiento, una hormona. Dice, esta hormona quiero que vaya al torrente sanguíneo para que ejerza una acción endocrina, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que tiene que salir? Debido al tipo de oligosacárido, ¿no? Como hemos visto, son muy diferentes los oligosacáridos, y de acuerdo a cómo se unen, indica el tipo de función. Y finalmente, la presencia de ácido siálico es para protegerlo de las proteasas y extender su tiempo de vida útil. Ahora, ¿qué ocurre cuando
los oligosacáridos lo unimos a lípidos, ya no a proteínas, ¿no? Ya tiene otra función. Comenzamos por, acá tenemos, son membranas, ¿no? Acá la membrana plasmática tiene doble capa de lípido y tiene varias proteínas insertadas, ¿no? Las más hidrofóbicas se encuentran en esta parte donde se encuentran los lípidos, y las más hidrofílicas o polares se van a encontrar en la superficie, sea externa o interna. Pero estos para que se encuentren en esa posición, así como los lípidos, se tienen que conjugar. Entonces esta conjugación de los lípidos unidas a proteínas determina la capacidad antigénica del tejido propio. ¿Cómo diferenciar entonces el sistema inmune de nuestro cuerpo, que se encarga de diferenciar lo propio de lo ajeno? Por medio de los lípidos, ¿no? Los lípidos, entonces le vamos a poner esto de acá, esto que ven como plomo, representaría como estos lípidos que le estoy colocando, estos excesos de residuos de oligosacáridos, ¿no? ¿Para qué? Porque, digamos, mi célula tiene una secuencia de oligosacáridos que es diferente de las células de otra persona. Cada persona tiene su propia secuencia de oligosacáridos en sus respectivos lípidos, en las membranas celulares. Y eso me permite entonces diferenciar la antigenicidad, ¿no? Diferenciar lo que es propio de lo ajeno, ¿no? Acá le ponen un ejemplo, es el grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo A, B o el grupo O, libre de antígenos, justo está relacionado con eso, ¿no? Con la secuencia de oligo unido al lípido, ¿no? Esto del grupo sanguíneo entonces es un ejemplo en las hematíes cuando los oligosacáridos son complejos. ¿Cuál es otra función? El complemento glucosídico de las glicoproteínas varía también en función del desarrollo ontogénico. Esto quiere decir cuando los tejidos recién se están fabricando, tienen que haber ciertas señales. Por ejemplo, acá tenemos una célula y tenemos otra célula. Entonces lo que tenemos acá, vamos a ver que este es un oligosacárido, tiene que haber cierta señal que no es propio de la estructura proteica, ¿no? O la estructura lipídica. Entonces, por ejemplo, este receptor de acá, lo que está reconociendo no es la estructura proteica, sino está reconociendo esto de acá. Esto de acá está representando los oligosacáridos, ¿no? Y de esa manera permite decir cierta señal como el crecimiento de tejidos, diferenciar un tejido de otro, lo pueden reconocer por estas modificaciones, ¿no? De oligosacáridos. Y también ocurre en la interacción con los patógenos, bacterias o virus, por glicoproteína. Esto se le conoce como glicocálix, ¿no? Glicocálix es el conjunto de modificaciones de oligosacáridos a las proteínas o lípidos que es característica de cada célula. Es decir, si yo analizo el glicocálix del hígado, sería diferente que el glicocálix del riñón, porque la secuencia en las cuales se unen me da un diferente tipo de afinidad, ¿no? Por ejemplo, me da un diferente tipo de antigenicidad, ¿no? Quiere decir que lo reconoce como diferente o lo reconoce como propio, de acuerdo a esas secuencias. Ahora vamos a la clasificación de los polisacáridos. Acá tenemos, pues, son polímeros, ¿no? Por eso viene de poli. Sacárido era como uno, ¿no? Poli quiere decir que sea varios. Es un polímero. Un polímero, así como decíamos que podríamos definir que la proteína es un polímero de aminoácidos. Es decir, se unen uno por enlaces covalentes y forman una molécula mucho más grande, ¿no? Entonces, un polímero de monosacáridos es en la definición de un poligosacárido. Polisacárido, ¿cuántos necesito? Los oligos eran de 2 a 10, ¿no? De 2 a 10 es un oligo. Por ejemplo, los que se forman en el glicocálix tienen de 2 a 10 nomás, ¿no? Si fuera más de 10 ya sería un polisacárido, ¿no? Y eso normalmente no se encuentra en el glicocálix. En el glicocálix se encuentran de 2 a 10 oligos nomás. Cuando son de 2, más de 10 a miles, ya se forma un polisacárido. Ahora estos de acá pueden ser de dos tipos, ¿no? Si todas las secuencias son igualitas, se llama homopolisacárido. Son unidades repetitivas del mismo. Por ejemplo, si siempre repito glucosa, puedo repetir todo glucosa,
Entonces, si todos son igualitos, es un homopolisacárido. Pero ¿qué pasa si uno diferentes? Ya no, todos no van a ser glucosa, sino ya incluye un tipo de monosacárido diferente. Entonces es un heteropolisacárido. Por ejemplo, en las gamma globulinas, ¿no? Los anticuerpos, o en ciertos lípidos también, como gangliósidos. Y acá tenemos dos moléculas. Cuando hablamos del almidón, un ejemplo de polisacárido es el almidón. ¿Dónde se encuentra el almidón? En la papa, en los tallarines. Y este almidón está conformado por dos tipos de polisacáridos. Está conformado por la amilosa y por la amilopectina. ¿En qué se diferencian? En la estructura, ¿no? Una es lineal y la otra es ramificada. ¿Y de qué depende de que sea lineal? Porque depende de que sea ramificada. Depende del tipo de enlace glucosídico, ¿no? Cuando vimos el alfa, el beta, el 1, 4, eso es el tipo de enlace glucosídico. Y justo este enlace glucosídico sería ¿cuál? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver. Ya. Alfa 1, 4, ¿no? Alfa 1, 4. Este enlace alfa 1, 4 hace que todo sea lineal, ¿no? Pero acá se van a presentar otro tipo de enlaces, ¿no? Digamos, esta parte era lineal, pero acá se formó otro tipo de enlace, ¿no? Y acá ya no es lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué carbono es este de acá? Este es el carbono 1, ¿no? Podría decir que como está para abajo el OH, podría decir que es alfa, ¿no? Pero este de acá es otro tipo de enlace, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el carbono 1 para este de acá? Este de acá. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es un enlace alfa 1,6, ¿no? Este enlace alfa 1,4 y el alfa 1,6 me indica que se va a ramificar la cadena. Entonces, ¿por qué se ramifica? Por el tipo de enlace glucosídico, ¿no? En este que es alfa 1,4, todo lineal, mientras en este de acá que es alfa 1,6, se ramifica. Ahora vamos a la digestión. Esta es la gráfica que pusimos al inicio, ¿no? Vamos a ver cómo, así como hemos visto, degradación de proteínas exógenas, endógenas. Para carbohidratos es más sencillo todavía. Vamos a ver que la digestión comienza en la boca, con esta amilasa salival. Vemos como, por ejemplo, esto puede ser un alimento y por la digestión el almidón se va degradando. Este es un polisacárido que vimos que está hecho por amilosa y amilopectina y se va a degradar a maltosa y luego a glucosa, ¿no? Finalmente a glucosa. Entonces la digestión se inicia con la amilasa salival que actúa sobre el enlace glucosídico 1,4 y lo va a clivar, es decir, lo va a romper. Cuando la amilasa, como es una proteína, llega al estómago, el pH es ácido, entonces un pH ácido, así como colocarle HCl, lo va a desnaturalizar, ¿no? Y cuando una proteína se encuentra desnaturalizada, ya no es activa, ¿no? Ya no es activa. Entonces se inactiva a nivel gástrico. Luego en el intestino delgado ya hay otras enzimas, ¿no? Otras enzimas cuyo pH óptimo se encuentra en el pH alcalino del intestino. Pueden trabajar tranquilamente a estos niveles de pH. Y estos digieren entonces almidón, glucógeno a disacáridos, ¿no? O carbohidratos mucho más simples, ¿no? Por medio de esa amilasa pancreática. Y acá tenemos estas enzimas que van a hidrolizar los disacáridos que se forman, las maltosas, lactosas, sacarosas. Cada uno de los disacáridos, al final se va a obtener estos monosacáridos, ¿no? Que son mucho más simples. Y como son más simples, ya pueden ser absorbidos por el epitelio intestinal. Entonces, como estos ya son los monosacáridos, los más simples, son absorbidos por estos receptores GLUT que se encontraban en la pared intestinal. Cada uno de estos monosacáridos interactúan con estos receptores GLUT, pasan entonces al torrente sanguíneo y luego llegan al hígado, ¿no? Porque el intestino, cuando el torrente sanguíneo llega luego por la circulación portal directo al hígado, ¿no? Es el primer lugar hacia donde se dirige. Una vez que todos los nutrientes que hemos absorbido se dirigen al hígado. Y la glucosa es el único que va a ser utilizado para la reacción de energía, ¿no? Con la reacción de glucólisis. Glucólisis vamos a obtener el piruvato. Es
se resume en que todas las reacciones de glucosa me van a dar piruvato. El piruvato lo utilizo para el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para producir energía. En cambio el resto no. El resto lo transformo en glucosa, ¿no? O en las enzimas hepáticas, ¿no? Esas transaminasas las puedo sintetizar luego con estos otros productos. Vamos entonces con la primera enzima, la amilasa salival. Tiene otro nombre, también se conoce como tialina. Por ejemplo, si le pongan en el examen la tialina digiere tal disacárido, ya saben que nos estamos refiriendo a la amilasa salival, ¿no? Por ejemplo, la tialina es sensible a cambios de pH, y ustedes por encima si es sensible a cambios de pH. ¿Por qué? Porque ¿cómo actúa? Esto degrada los carbohidratos, actúa sobre el enlace 1,4, ya sabemos que es el alfa, beta, ya sabemos que es el 1 y el 4, hidroliza 40%, esto demora ciertos minutos, y su pH óptimo es cercano a un pH neutro, ¿no? 7, y se inactiva. Y acá tenemos gráficamente lo que podría ser un disacárido. Esta es otra representación. La idea es romper los enlaces, digerir. Al comienzo puede ser un polisacárido muy grande y tenemos que poco a poco digerirlo hasta formar disacáridos, ¿no? La otra enzima que actúa sobre los carbohidratos, la primera era la tialina, o la amilasa salival. La segunda es la amilasa pancreática. Esta de acá, ¿de dónde viene? De este órgano, ¿no? El páncreas. El páncreas libera una cantidad muy grande de enzimas proteolíticas, lipolíticas y también que degradan los carbohidratos. Esta contiene la amilopsina. Su pH óptimo es alcalino, es decir que el pH alcalino no lo va a degradar, ¿no? Y ayuda a la digestión del almidón y del glucógeno para producir la maltosa, que finalmente es el disacárido, que es la finalidad última, ¿no? Siempre obtener disacáridos. Acá tenemos, por ejemplo, como la amilosa, que era un polisacárido, por medio de esta alfa-amilasa puede producir esta maltotriosa, que solo tiene 3 monosacáridos, o puede producir maltosa, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de cómo esta amilopectina, que es el otro componente del almidón, el que se encuentra ramificado, por medio de la alfa-amilasa me da cada uno de estos productos, ¿no? La maltotriosa, 1 de 3, la alfa-dextrina y la maltosa, ¿no? Entonces vemos que a partir del almidón, sea en forma de amilosa, la cadena lineal, o sea el almidón en forma ramificada de amilopectina, se van a obtener productos más pequeños, ¿no? Y los productos finales luego van a ser monosacáridos. Conforme pase por toda la longitud del intestino, al inicio se formarán más o menos, no tan pequeños, no monosacáridos, pero conforme pasen a través de toda la longitud del intestino, requieren un tiempo de digestión, vamos a obtener monosacáridos, y estos en el borde de las microvellosidades, donde se encuentran los enterocitos, ya se encargan del resto, ¿no? Es decir, de digerirlo, ¿no? A monosacáridos. Y una más, esta es la última para terminar. La detección en este borde de cepillo, quiere decir que en el intestino tiene una forma así ondulada, ¿no? Como ven acá, esta es la gráfica de la microvellosidad. Ahora, esto de acá tiene células muy pequeñas, así una, dos, acá una en fila de otra, una monocapa. Y estas células se llaman enterocitos. Entonces, estos enterocitos contienen las enzimas para obtener luego de los sustratos, van a ser los disacáridos o algunos oligosacáridos pequeños, ¿no? De 3, 5. Y tenemos estas enzimas en su superficie, por ejemplo, maltasa, alfa-glucosilasa, alfa-dextrinasa, que lo que van a hacer estos disacáridos o más o menos oligosacáridos pequeños, vamos a obtener diferentes monosacáridos, ¿no? Y estos se encuentran en la superficie. Y entonces, con estas enzimas que se encuentran en la superficie, en la membrana de los enterocitos, al ser en forma de monosacáridos, ya pueden pasar al torrente sanguíneo. Por eso ven que estos capilares de cada vellosidad están llenos de capilares que permiten la rápida absorción
y luego ya pasa al torrente sanguíneo, a la circulación portal, y del intestino se dirigen al hígado y ya luego continúan con los siguientes destinos, ¿no?, de los carbohidratos. Y eso sería todo por hoy. Con eso cerramos la clase y ya continuamos la siguiente sesión.